Buenas tardes. Hoy nos toca hablar de Clarín para continuar con nuestro estudio de la novela. Ustedes saben que Clarín era el seudónimo más famoso que su nombre de Leopoldo Alas. Leopoldo Alas había nacido, pero un poco de casualidad, en Zamora, pero era de familia asturiana y vivió en Oviedo casi todo el tiempo y fue sobre todo catedrático de Derecho en la Universidad de Oviedo. Está, por tanto, ligado enormemente a esta ciudad en la cual vivió la mayor parte de su vida. Algunas veces iba a Madrid, pero en fin, sobre todo está arraigado absolutamente en Oviedo. Él era, aparte de su cátedra de Derecho, era crítico literario. Era el crítico más estimado y más temido en España en los años en que ejerció esta profesión. Había nacido el año 1852 y murió, bastante joven todavía, en el año 1901. En los últimos 20 años del siglo pasado era el crítico de más prestigio. Se buscaba una crítica suya, se buscaba o se temía, claro, si era favorable era la consagración, si era negativa era muy peligrosa. Era un hombre de una enorme lectura, leía por oficio, porque era crítico, y leía por vocación. Era hombre de una cultura muy vasta, muy amplia, no limitada al derecho, sino a la literatura, a la filosofía, al mundo de las ideas y a la novela le interesaba muy particularmente. Era mordaz como crítico, a veces muy injusto. Por ejemplo, le tenía mucha hostilidad a un hombre de gran talento, indiscutible en muchos aspectos, como todo el mundo, pero de gran valor, que era Cánovas del Castillo. A Cánovas del Castillo lo trata siempre muy mal, con manifiesta hostilidad injusta. En cambio, otras veces era muy indulgente y muy elogioso. Por ejemplo, es enormemente elogioso de Echegaray. Nuestra visión de Echegaray es más negativa, en gran parte porque se habló mucho contra él cuando le concedieron el premio Nobel y hubo protestas de los escritores quizá más interesantes de España. Tampoco tiene sentido el negar el valor de Echegaray que existía, pero evidentemente si comparamos la hostilidad a Cánovas con la benevolencia respecto de Echegaray, hace un efecto un poco menos equilibrado de lo que uno podría desear. Él tuvo una formación en los medios krausistas. Ustedes saben que el krausismo tuvo una influencia en España mucho mayor que en Alemania, por cierto, ¿no? Sanz del Río hizo el viaje a Heidelberg cuando había muerto ya Sanz del Río, pero se formó con sus discípulos y se fascinó con el pensamiento de Krause, que él conocía ya antes de ir a Alemania, lo conocía sobre todo por las traducciones o los libros inspirados en él, que había hecho un pensador llamado Tiberghien, que escribía en francés y que resultó accesible. Luego él aprendió alemán, naturalmente, y lo leyó en alemán y hizo traducciones y paráfrasis de los libros de Krause. Y este pensador, que tuvo una gran influencia en España hasta su muerte el año 1869, había sido el maestro de figuras que fueron muy influyentes luego, especialmente don Francisco Giner de los Ríos. Giner de los Ríos, que como saben ustedes, fundó la Institución Libre de Enseñanza el año 1876 y fue un grupo muy influyente, sobre todo en cuestiones educativas. Y en definitiva, la influencia de este grupo, que fue bastante enérgica en la Universidad de Oviedo, fue, diríamos, el ambiente intelectual de Clarín, de Leopoldo Alas. Pero luego los krausistas dejaron de ser krausistas pronto, porque el krausismo, que era una forma del idealismo alemán, pues resultó un poco fuera de las corrientes dominantes en la época y se fueron orientando en gran medida hacia el positivismo
Respecto de las ideas más bien sociales y políticas, tuvieron mucha admiración por Inglaterra, es decir, el germanismo intelectual de la institución se orientaba más bien, en cambio, en lo que tenía de político y social a lo inglés. Este es el ambiente también en que se forma principalmente Leopoldo Alas. En literatura le interesó mucho el naturalismo. Recuerdan ustedes que hablábamos el otro día del naturalismo francés, que es representado por unos cuantos escritores, por Zola, por los hermanos Goncourt, en alguna medida por Daudet, y que en España elogió mucho doña Emilia Pardo Bazán en aquel famoso libro La cuestión palpitante, al cual, recuerdan ustedes, contestó Valera con los apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, en que tenía una visión bastante negativa y muy crítica y bastante divertida del naturalismo. Leopoldo Alas participa bastante de la simpatía por este movimiento naturalista. Él cree que el primer novelista de la época es Zola, el segundo cree que es Daudet. Son sus preferencias. Esto es importante. Sin embargo, tenía una diferencia muy importante con el naturalismo en sentido estricto, el naturalismo francés, que es que él no era determinista. Precisamente el naturalismo había aceptado el determinismo, no creía en la libertad del hombre, creía que estaba determinado, que la herencia y el medio eran los dos conceptos que se manejaban, creían que determinaban la vida humana. Esto en el caso de Zola o de los Goncourt es evidente, pero Clarín no lo acepta, afirma la libertad, yo diría que más bien la siente. Él siente la libertad y no le parece renunciable, de modo que siempre la afirma. Como crítico y también como narrador, porque lo interesante es que ese carácter aparece también en sus novelas, es, diríamos, muy juzgador. Tiende a juzgar, da opiniones y estimaciones constantemente. Está muy lejos de esa actitud de Valera. Valera hablaba de su panfilismo, en el sentido etimológico de la palabra, panfilismo de amor a todo. Tenía una actitud, por tanto, benévola y tolerante, Valera, de la cual no participa Clarín ni como novelista ni como crítico. Es decir, le urge pronunciar una sentencia, diríamos, como una calificación de examen. La actitud del crítico se une a la del catedrático. En definitiva, esto aparece muy vivo en el estilo literario, lo mismo, repito, en la crítica literaria que en las novelas que escribe, o los cuentos que escribe el propio Clarín. Esto tiene una consecuencia muy importante cuando se pone a novelar. Ustedes saben que Clarín escribió bastantes cuentos, algunos muy buenos, y novelas no escribió más que dos. Una que escribió, y se publicó en 2 volúmenes en Barcelona en 1884 y 85, tengo la suerte de tener la primera edición. Tengo esa primera edición de La Regenta. Y luego publicó, el año 90, publicó una segunda novela francamente inferior que se llama Su único hijo. Tiene interés, pero es inferior bastante inferior a la primera. Y no publicó más novelas. Precisamente él le pidió a Galdós, él admiraba mucho a Galdós, y le pidió, para la segunda edición, no para la primera, le pidió un prólogo, que se publicó en la segunda edición de La Regenta. Un prólogo largo, un prólogo muy elogioso. Galdós escribió con mucho elogio, con mucho entusiasmo, acerca de este libro, que realmente es un libro muy importante. Pero cuando novela, lo que hace sobre todo es presentar tipos, es decir, casos, más que personajes propiamente singulares, propiamente individuales. Dirán ustedes, sin embargo, los personajes de Clarín, por lo menos algunos, son verdaderos personajes. Sí, resultan personajes por el talento del narrador. Era hombre de gran talento, Clarín. Pero parte de los esquemas es el magistral de la catedral
es el regente de la audiencia. Regente era el presidente de la audiencia. Es la regenta, es decir, la mujer del regente, que es una señorita provinciana, muy bella, pero definida por un papel determinado, por un papel social. Es el don Juan conquistador, seductor, profesional, frívolo y sin escrúpulos. Es la beata mundana y un poco coqueta. Es el erudito. Es decir, son los tipos de la ciudad. Son tipos como tales. Pero naturalmente, en el curso de la novela, algunos de ellos se van llenando de contenido. Empiezan a vivir realmente desde sí mismos. Y entonces se convertirán en verdaderos personajes. Esto es interesante. Pero eso ya, diríamos, es una consecuencia. No es que directamente cree personajes, sino que crea ciertos tipos, y veremos por qué, pero que en el desarrollo del libro se van convirtiendo en personajes con vida propia, con personalidad, mucho más en la regenta que en su único hijo, que son, en definitiva, más triviales, más convencionales. Tiene siempre un mundo muy limitado, a diferencia de Galdós. Galdós tiene un mundo amplísimo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista geográfico. Recuerdan ustedes cómo aparece casi toda España en sus libros, aparecen diferentes clases sociales, una pluralidad enorme de personajes, del presente estricto y del pasado en los episodios. En el caso de Clarín, no. Clarín se reduce a Oviedo, que en la regenta se llama Vetusta. El nombre de la ciudad es Vetusta. Es una cosa muy limitada. Es decir, España queda concentrada en una ciudad, lo cual tiene ciertas consecuencias favorables, logra una intensidad de la presentación muy clara, pero hay al mismo tiempo cierta angostura. Todo pasa en unos cuantos lugares, en unos cuantos espacios urbanos y espacios sociales, muy limitados. La catedral, que tiene gran importancia, el casino, la audiencia, la sociedad distinguida de la ciudad, muy provinciana, y una periferia de gentes inferiores, sacristanes, criadas, hay una criada que tiene mucho relieve, etc., con diferencias sociales muy acentuadas. Estaban acentuadas, pero probablemente en la novela de Clarín aparecen quizá más acentuadas de lo que estaban hacia 1880, probablemente. Ahora, hay una actitud curiosa. El mundo este que presenta y recrea Clarín, repito, con mucho talento, no le gusta. Esto es quizá lo primero que habría que decir. Si ustedes leen las novelas de Clarín, se ve que no le gusta el mundo que presenta. Esto es característico. Hay una acumulación evidente de elementos negativos, de detalles que son, incluso en muchos casos, repelentes, física y social y moralmente. Es decir, hay una actitud, diríamos, de negativismo, que también era frecuente en sus críticas. Las críticas de Clarín son frecuentemente muy severas. Pero esto se traslada a la novela. Yo creo que esto hizo que no tuviera demasiado éxito. Ustedes fíjense que la Regenta, que es una gran novela, evidentemente, tiene una primera edición del 84-85, luego tiene otra hacia 1900, me parece que hay una en 1908, luego ya aparece en un volumen de obras selectas de Clarín, que publicó Biblioteca Nueva hacía muchos años después. Es decir, si ustedes comparan con otras novelas importantes, con otras novelas de éxito, realmente no tuvo mucho. Porque, en definitiva, el lector de novelas lo que ha querido primariamente ha sido divertirse. Y el carácter, en cierto modo, negativo que domina las novelas de
de Clarín hicieron que no fueran demasiado estimadas, o bien estimadas, pero no muy leídas. En cambio, y esto es curioso, ustedes saben que la historia de la Regenta ha sido 3 o 4 ediciones desde 1884 y 85 hasta 1966. Y en 1966 la reedita Alianza Editorial. Y tiene un éxito descomunal, absolutamente descomunal. Se reedita muchas veces, se hacen tiradas grandes de esta novela y después se multiplican las ediciones, como el libro era del dominio público, se hacen otras ediciones, se hacen ediciones con comentario, ediciones sin comentario. Y en este momento hay un número altísimo de ediciones en circulación, desde 1966. Es interesante. Yo creo precisamente que el negativismo, la presentación con tintas oscuras y con una cierta hostilidad del mundo que presenta en la novela, fue agradable en el año 66. Esto es un hecho muy, muy interesante, yo creo. Me parece que hay épocas en las cuales el negativismo se estima, se aprecia, gusta. Y en cambio, ¿qué diría yo? Probablemente el ambiente más favorable, más benévolo de Valera, pues no sé, parece como menos interesante. Este es un hecho, pero desde luego el éxito, lo que se llama el éxito popular, el éxito de lectores y de críticos de La Regenta empieza el año 1966, a los 80 años de su publicación, lo cual es un fenómeno bastante interesante y yo creo que vale la pena señalarlo. Oviedo está minuciosamente presentado. Está visto con ojos perspicaces, tenaces. Está explorado sin indulgencia, implacablemente. Ahí aparece realmente el Oviedo de 1880 aproximadamente. No tiene lo que un poeta inglés llamaba el lado soleado de la vida. No hay lado soleado. Esto es curioso. Hay una cierta insistencia en lo más oscuro, en lo que es, en definitiva, un poco malsano, que es hostil. Hay una ideologización muy fuerte. Y es curioso que presenta un medio con pocas ideas. Bueno, yo creo, y esto es un comentario al margen, fuera de Clarín, yo creo que la ideologización se da principalmente en las gentes con pocas ideas. Es decir, la gente muy ideologizada suele ser gente de muy pocas ideas. El que tiene más ideas en general tiene una visión más abierta, más flexible, menos adscrita a una posición determinada. La ideologización, el partidismo, la división en grupos, lo que pudiéramos los alineados en una posición o en otra, se da en general entre gentes con pocas ideas, gentes intelectualmente muy elementales, como son los habitantes de Vetusta que nos presenta Clarín. Él simboliza en esta ciudad, en Vetusta, sus amarguras, sus desilusiones, sus desengaños. Hay más variedad, si se quiere, en su único hijo, que es una novela realmente inferior, manifiestamente inferior. Pero esa variedad que tiene la compensa, en cierto modo, con un grado de trivialización que no hay, en cambio, en La Regenta, que es mucho más intensa y más dramática, con más fuerza, evidentemente. Hay una cierta tendencia a la caricatura, con algunos signos joviales, pero no alegres. Fíjense ustedes que es una diferencia muy importante. Hay autores en los cuales puede haber cierta jovialidad, pero no alegría. Este sería el caso de Clarín. Hay un dominio de lo que es la conciencia moral.
Esto le importa mucho a Clarín. Lo que podríamos llamar la probidad. Esto es lo que estima. Lo que es contrario a la hipocresía, a la falsedad. Por ahí va la estimación moral y personal de Clarín. Es decir, él admira una vida por principios. Hay una cosa muy curiosa. Hay una característica muy marcada en los hombres del siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del XIX, que no eran religiosos o podían tener cierta religiosidad más o menos vaga, pero no tenían una fe viva, no tenían una descripción religiosa viva y concreta, que esta actitud los llevaba a un cierto puritanismo. Es decir, tenían una insistencia en la moralidad, eran incluso rigoristas. Esto fue frecuente, por ejemplo, en los krausistas y después, en cierta medida, por lo menos en los tiempos primitivos, en la institución libre de enseñanza. Eran gente en general muy morales y con mucho rigor. Claro, dirán ustedes que esta actitud, por ejemplo, el cristianismo, diríamos, es más tolerante. Dirán ustedes, bueno, pero ha habido una cantidad de cristianos intolerantes que no se termina de enumerar. Claro. Pero yo creo que cuando los cristianos son intolerantes, lo son por falta de cristianismo. Por cristianismo deficiente. Porque para el cristianismo lo decisivo no es la moralidad. Esto me parece sumamente importante. Para el cristianismo lo decisivo es la santidad, no la moralidad. Dirán ustedes que la santidad reclama moralidad. Bueno, alguna, pero sin exagerar. El cristiano piensa que el más justo, peca 7 veces al día, lo cual puede que sea exagerado, ¿no? Pero en fin, el justo peca. Pero puede tener una actitud de profunda incardinación en la fe y además siempre el cristiano cuenta con el arrepentimiento. Lo decisivo para el cristiano no es la moralidad. Cierta moralidad es exigible y es, por supuesto, conveniente, pero no es lo primario. En cambio, estos hombres de la segunda mitad del siglo XIX, que no tienen fe viva, que no son propiamente religiosos, aunque tengan a veces una religiosidad que es muy estimable, son rigoristas, son moralistas. Ponen por delante las normas. Y lo curioso, y esto es lo que tiene interés novelesco, no se entusiasman con la realidad sea como sea, como le sucedía a Galdós. Veíamos cómo Galdós se entusiasma con la realidad, sea como sea. Les decía a ustedes el otro día, ama a sus personajes aunque no sean amables, aunque sean unas calamidades. Por debajo de todo eso, los encuentra valiosos y les siente amor por ellos. Los personajes de Clarín son muy distintos, sobre todo los de la regenta. Empiezan por ser esquemáticos, para acabar por vivir. Al final sí, porque era un gran novelista. Sobre esto no nos engañemos. Acaban por vivir, desigualmente, unos más y otros menos. Sobre todo el magistral, don Fermín de Pas, que es la gran figura de la novela. Más que la regenta. Es una figura, la regenta Ana Ozores, es más atractiva, es una muchacha, luego una mujer, siempre una mujer joven, preciosa, con muchos atractivos. El personaje central es el magistral, don Fermín de Pas. Porque ella es, bueno, es complicada, pero elemental, si me entienden ustedes lo que quiero decir. En cierto modo es ingenua, es insegura, es superficial, tiene mucho encanto. En cambio, el magistral
es una figura más compleja, más enérgica, mucho más dramática. Es la gran figura en la novela. El marido de Ana, Ozores, el regente, don Víctor Quintanar, es un hombre muy esquemático, es un poco quijotesco, está muy preocupado con el honor, recita los versos de Calderón, lo presenta como viejo, no tanto, resulta que no llega a 60 años. Luego sí tendrá un poco más, pero no es lo que llamaríamos un viejo. Pero aparece como viejo. Evidentemente su mujer es mucho más joven, pero no es un viejo tampoco. Es muy cazador, es un madrugador, le hace poco caso a su atractiva mujer y en algún momento persigue a las criadas. Esos son los rasgos de don Víctor Quintanar. Y esto llega a forzar una situación que resultará al final muy dramática, que llevará a un desenlace muy dramático. Y hay, por otra parte, Álvaro Mesía, que es elegante, que viste muy bien, tiene buena figura, es el conquistador profesional, seductor, convencional, lleno de vulgaridad. Es una persona muy vulgar, en definitiva. El más simpático es el compañero de caza de don Víctor, que le llaman Frígilis, que es un tipo un poco estrafalario, pero simpático. Y un poco también una viuda muy fresca, guapa y fresca, Obdulia Fandiño. Y hay una criada que tiene mucha importancia y está pintada con rasgos muy enérgicos, Petra, bastante odiosa, la verdad es dicha. Estos son, si quieren ustedes, los personajes principales que entran en la novela. Supongo que ustedes la han leído todos y servirá para recordarlos nada más. Ahora, yo diría que Clarín no ama a sus personajes. Eso es lo que me parece más importante. Al contrario de Galdós. Galdós puede ver que son unas calamidades. Y muchos de los personajes de Galdós son calamitosos y no hay por dónde cogerlos. Sí, pero bueno, siempre siente amor por ellos. Me parece que son personas, que son hombres y mujeres azacanados y, bueno, a última hora. Los mira con una mirada benevolente, pero que no oculta sus calamidades, sus defectos gravísimos, sus inmoralidades o su estupidez, que también la tienen. Esto a mí me parece una cosa muy importante, esa especie como de salvación de los personajes sin desfigurarlos, sin idealizarlos. Esto es lo que me parece el gran acierto de Galdós, que no tiene Clarín, no lo tiene, eso no lo tiene. Los defectos pueden ser enormes, pero por debajo de los defectos hay algo real, una persona que es interesante, que es valiosa, en definitiva. Todo hombre o toda mujer tienen un núcleo de valor y de interés y de humanidad. Clarín, en cambio, presenta personajes que alguna vez son atractivos. Ana, por ejemplo, Ana Ozores, es atractiva, pero siempre es como si hubiera un gusano dentro que invalida la fruta apetitosa. Si ustedes comparan, por ejemplo, no digamos Jacinta es buenísima, pero el desastre de Fortunata, la pobre Fortunata, evidentemente Ana Ozores es una mujer, digamos, pues no sé, mejor que en muchos sentidos que Fortunata. Pero sin embargo, Galdós tiene una especie de entusiasmo y de ternura por Fortunata, con todos sus tremendos defectos, y con sus torpezas y con sus disparates. No lo tiene, en cambio, Clarín por Ana Ozores. Esto me parece muy importante. Sí, pero aquí lo que nos interesa en este curso es lo que pasa con el amor. Cómo se interpreta, cómo se expresa el amor. ¿Qué pasa con Clarín? Es el asunto de sus novelas. Por supuesto. En Su único hijo, el amor es el amor al hijo, sobre todo,
título ya sugiere, pero hay también una serie de amores entre hombres y mujeres. En el caso de la regenta, no. En el caso de la regenta son los amores entre hombre y mujer, por supuesto. Ahora bien, estos amores son casi siempre, en alguna medida, inauténticos. Ustedes piensen, por ejemplo, Ana Ozores no ama, por supuesto, a su marido, a don Víctor. Tiene una situación muy difícil, con unas tías odiosas, tiene muy poco dinero, es una mujer joven, muy bonita, muy refinada. Él es un hombre simpático, agradable, de buen parecer, no le parece mal, tiene una posición buena, acepta casarse con él y además piensa que lo va a querer mucho. No es tampoco una cosa, pero no está enamorada de él, por supuesto. Pero don Víctor tampoco ama a Ana Ozores, tampoco. O le gusta, la encuentra atractiva y la mira con benevolencia. Tampoco está enamorado. Y en el fondo no le hace demasiado caso y lo que le interesa es madrugar mucho. Pronto han dejado de vivir en la misma habitación, porque naturalmente ella se queda en la cama más tiempo y él se va de caza muy temprano, lo despiertan y se va con Frígilis a coger un tren de madrugada y a ir a cazar. Esto le interesa más, en definitiva, que su mujer, ¿no? La quiere y le gusta, la encuentra atractiva, pero no pasa de ahí tampoco. Es decir, no encontramos un amor auténtico ni por parte de Ana, ni por parte de don Víctor tampoco. El magistral sí, pero es un canónigo. El magistral sí se enamora de Ana. Don Fermín de Pas sí. Es el único amor real que hay en la regenta, es el que siente don Fermín de Pas, magistral de la Catedral de Vetusta, por Ana Ozores. Este es lo único. Pero claro, es canónigo. Es un hombre guapo, elegante, que se ha hecho sacerdote por razones más o menos secundarias, que ha llegado a puestos inteligentes, un hombre refinado, tiene un puesto relevante en la catedral, tiene mucho prestigio, es un confesor famoso y buscado, de moda, pero ese amor que es verdadero, pero es un amor culpable, es un amor atormentado, apasionado, pero además con confusión. Si se analiza la actitud de don Fermín, hay que reconocer que tiene un estado bastante grande de confusión. Y además tiene ciertos impulsos también negativos. El negativismo no deja libre a don Fermín. Ana se siente atraída por el magistral. Lo admira, lo encuentra atractivo además, como hombre, es su confesor durante mucho tiempo y se siente muy atraída por él. Pero si se mira un poco despacio, hay más fascinación que amor. Fascinación sí hay. Si quieren ustedes, fascinación amorosa, más que amor propiamente dicho. Respecto a Álvaro Mesía, no ama ni poco ni mucho a nadie. Siente atracción sensual, más todavía vanidad, es un seductor profesional, que se jacta de que conquista a las mujeres de buen ver, tiene temor, aunque no es nada viejo, tiene temor a un principio de envejecimiento posible que disminuiría sus facultades. En esto insiste mucho Clarín también. Siente ciertos temores. No tiene ningún entusiasmo, ni siente adhesión por Ana. Esto es también importante. Le gusta y además, naturalmente, lo envanece el haberla conquistado para ponerse a solapa como una condecoración.
ni siente adhesión por ella, ni siente entusiasmo, ni, por supuesto, nada que se pueda llamar amor. Esto también es importante. Y Ana, respecto de Álvaro Mesía, pues se entrega a él, en cierto modo, por aburrimiento. Factor importante en esa sociedad provinciana, limitada, de cotilleos, de murmuraciones, no muy atendida por su marido, que tampoco le da ilusión, y por una cierta seducción mecánica. Hay un factor de seducción mecánica de que Álvaro Mesía ejercita sobre ella sus artes, en el fondo vulgares, pero que le hacen cierta impresión, y lo que dice él cínicamente, que tiene hambre atrasada. Esa frase la emplea Álvaro Mesía, hambre atrasada. Es curioso porque en la relación, digamos, amorosa entre Álvaro Mesía y su amante, Ana Ozores, no hay intimidad. No hay ninguna intimidad. Por ejemplo, no hablan apenas. Y no quieren hablar. Es decir, cuando uno les inicia conversación, la cortan. Cosa verdaderamente significativa y que revela qué tipo de relación es la que tienen. Ven ustedes, por tanto, que desde el punto de vista del amor hay poca cosecha, diríamos. Si vamos a mirar cuánto amor hay en La Regenta, que es una novela amorosa, una novela centrada en el amor. Si vamos a mirar un poco, resulta que no hay más amor auténtico. Y este, bastante retorcido y bastante atormentado, es el de don Fermín de Pas, que no puede tener ninguna buena solución. Y en definitiva, don Fermín de Pas tiene una tremenda desilusión cuando sabe que Ana se ha entregado a Álvaro Mesía. Es decir, que la relación más o menos amorosa o vagamente amorosa que le daba ilusión, a la cual aspiraba don Fermín de Pas, en definitiva, la siente traicionada, y la siente traicionada por una vulgaridad. Es decir, Ana Ozores engaña a su marido, pero en otro sentido, de otra manera, a don Fermín de Pas, el magistral. El marido, después de un proceso analizado con gran agudeza por Clarín, al final desafiará a Álvaro Mesía, tendrán un duelo, y en este duelo Álvaro mata a don Víctor. Pero el magistral no puede hacer nada, porque ¿qué va a hacer digamos, un magistral que se siente frustrado, engañado amorosamente? Pues evidentemente no tiene salida. Luego hay naturalmente, en gran parte, el desenlace dramático lo complican entre el magistral y la criada Petra por un impulso vengativo, oscuro y, de fondo, sórdido. Pero, en fin, este es, como ven ustedes, el desenlace. Pero vamos, insisto yo en que la cantidad, diríamos, de amor propiamente dicho no es muy grande y este no es de muy buena calidad, en definitiva. Por tanto, no se podría, siendo una novela amorosa, una novela cuyo asunto es el amor, insisto, es su asunto. En definitiva, la cosecha que obtenemos de interpretación, de expresión del amor, no es muy grande. Y hay además algo que yo todavía añadiría, y es que ese poco amor de la novela aparece socializado. Quiero decir, es algo que acontece, que se comenta, que se ventila en las tertulias, en las conversaciones. En gran parte todo se hace en las conversaciones de las gentes, de las beatas, en la catedral, de las gentes que andan en torno a la audiencia, en el casino sobre todo. Todo se habla, se comenta, se deforma, se da por hecho cuando todavía no lo es, se hacen cábalas. Eso está presentado de mano maestra. Eso sí, naturalmente, las conversaciones de una ciudad provinciana de final del siglo pasado, eso está admirablemente bien. Pero en definitiva podríamos decir que ese amor, más que a los personajes, le pasa
a Vetusta. Le pasa a la ciudad de Vetusta. Lo que pasa es que las ciudades no se enamoran. En modo que entonces ese amor, en cierto modo, se disipa al socializarse, al convertirse en un asunto de la sociedad ovetense de 1880. Mucho más que de unos personajes vivos de carne y hueso, que es lo que a última hora conmovería más. Es decir, siendo La Regenta una gran novela, hecha con gran destreza, con un análisis verdaderamente penetrante de ciertos medios sociales españoles de esa época, lo que no es, en definitiva, es una gran novela de amor. Continuaremos no el próximo martes, sino el otro.